En las horas previas al amanecer, cuando el mundo se detiene en espera del nuevo día, nuestro planeta revela sus secretos más profundos, lugares tan fantásticos, tan increíbles, que el razonamiento humano se niega a aceptarlos como creaciones de la naturaleza. Columnas de piedra perfectamente simétricas, talladas por manos de gigantes, laberintos de cuevas con cristales del tamaño de un edificio de varios pisos, lagos que cambian de color por leyes inexplicables, y formaciones montañosas que parecen haber sido diseñadas por un arquitecto desconocido, todos estos prodigios desafían nuestra comprensión de los procesos naturales. Muchos investigadores y viajeros, al encontrarse por primera vez con estos lugares misteriosos, no pueden evitar preguntarse, ¿acaso la naturaleza misma pudo crear esto, sin la intervención de antiguas civilizaciones avanzadas, seres extraterrestres o fuerzas místicas? Y sin embargo, detrás de cada uno de estos fenómenos se encuentran millones de años de paciente trabajo del viento, el agua, las fluctuaciones de temperatura y los procesos geológicos. La naturaleza resulta ser el mayor escultor y arquitecto. Huskilixit se vende most daring human fantasies. ¿Qué secretos guardan estos lugares maravillosos y qué pueden contarnos sobre nuestro planeta? En el corazón de Indonesia, entre selvas esmeralda y volcanes humeantes, se encuentra uno de los fenómenos más misteriosos y enigmáticos de nuestro planeta, el volcán Kaba Ijen y su lava fantasmagórica de color azul. Imagina la escena, una noche tropical profunda, el aire impregnado de aroma de azufre, y de repente ante tus ojos se desata un espectáculo verdaderamente extraterrestre. Ríos de lava fundida de un azul ultraterrenal descienden lentamente por las laderas, iluminando el paisaje circundante con un resplandor sobrenatural. No es una alucinación ni una gráfica de una película de ciencia ficción, es un fenómeno natural real que aún hoy en día despierta asombro incluso entre geólogos experimentados. El secreto de este fenómeno reside en la alta concentración de azufre, que se inflama al entrar en contacto con el aire y arde con una llama de un azul intenso, alcanzando temperaturas de hasta 600 grados Celsius. Los habitantes de la región han creado leyendas durante siglos sobre este lugar, considerándolo un portal al mundo de los espíritus o la morada de antiguos espíritus del fuego. Cuentan historias de extrañas visiones que visitan a aquellos que se atreven a pasar la noche cerca de los ríos azules y de sonidos inexplicables que recuerdan susurros en un idioma desconocido. Los científicos pueden explicar la composición química y el proceso de combustión del azufre, pero pueden desentrañar todas las misteriosas secretos de este lugar. ¿Por qué aquí la concentración de azufre alcanza tales niveles insólitos? ¿No es esto una señal de procesos más profundos que ocurren en las entrañas de nuestro planeta, de los que ni siquiera sospechamos? En la sombra de los bosques de Karelia, como un portal a otra dimensión, se extiende el cañón de mármol de Ruskeala, un lugar donde la genialidad humana y la furia de la naturaleza se entrelazan en una armonía inexplicable. Estas majestuosas canteras, que comenzaron su historia en el siglo XVIII, guardan en sus entrañas los secretos del pasado imperial de Rusia. El asombroso mármol gris-blanco con vetas de verde y negro, extraído por manos expertas de estas rocas montañosas, adornó las columnas de la Catedral de San Isaac, los lujosos salones del Palacio de Invierno y del Palacio de Mármol, y la fachada de las estaciones del metro de San Petersburgo. Pero, ¿qué ocurrió después de que el hombre dejó estas canteras? La naturaleza creó algo que ni los arquitectos más hábiles podrían haber previsto. Las minas abandonadas se llenaron de aguas subterráneas cristalinas, formando un lago de un tono increíble de azul verdoso, que cambia de color según la iluminación y la estación del año. Las paredes de mármol verticales de hasta 25 metros de altura se reflejan en la superficie espejada, creando la ilusión de la infinidad y la dualidad del mundo. Algunos investigadores afirman que en ciertos momentos aquí surgen efectos acústicos inexplicables. Los sonidos, al reflejarse en las paredes de mármol, generan melodías que no pueden ser grabadas ni reproducidas. Hoy este complejo enigmático se ha convertido en una de las atracciones turísticas más fascinantes de Rusia. Los visitantes pueden explorar las galerías subterráneas y cuevas misteriosas, donde la temperatura y la humedad crean un microclima que favorece la aparición de formaciones minerales raras.
las cascadas que caen desde los escalones de mármol llenan el espacio con un ruido mítico, y en la noche, la iluminación de colores diversos transforma el cañón en un paisaje fantástico, recordando las descripciones de los reinos subterráneos de las antiguas leyendas. Navegando en una barca por la superficie espejada del lago entre las profundidades brillantes de azul verdoso, uno no puede evitar preguntarse, ¿es casualidad que la naturaleza haya creado una combinación tan perfecta de color, luz y forma, o hay algún código oculto, un mensaje del pasado que aún no hemos aprendido a leer? Sin embargo, hay otros lugares en nuestro planeta donde el ser humano se enfrenta a los misterios de la naturaleza y sus propios límites. El majestuoso Everest, que se eleva a una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar, guarda en sus fríos abrazos secretos que apenas comenzamos a desentrañar. Los nepaleses lo llaman Sagarmatha, que significa diosa del cielo, y los tibetanos, Chomolungma, madre de los dioses del universo. Estos nombres no son casuales, ya que los habitantes locales han venerado durante siglos a este gigante, viendo en él la morada de los dioses y los espíritus. Cada año, decenas de valientes se enfrentan a este desafío inaccesible, pero ¿cuántos de ellos comprenden la verdadera naturaleza de su viaje? En la zona de la muerte, donde el oxígeno apenas alcanza para mantener la vida, donde la temperatura baja hasta 60 grados bajo cero y el viento puede arrastrar a alguien a un abismo sin fondo, ocurre algo extraordinario. Los alpinistas hablan de visiones extrañas, sonidos inexplicables y la sensación de la presencia de algo antiguo e incomprensible. Quizás la ascensión al Everest no es solo una hazaña deportiva, sino un ritual de iniciación en el que el ser humano, caminando entre la vida y la muerte, obtiene acceso a conocimientos ocultos para los mortales ordinarios. Algunos sherpas, habitantes nativos de estas tierras, afirman que la montaña elige a quién permitirle alcanzar la cima y a quién rechazar, y que cada uno que sube allí regresa transformado. Arqueólogos han encontrado en las laderas del Everest artefactos que indican que los antiguos seres humanos ascendían a grandes alturas mucho antes de la era moderna del alpinismo, pero ¿con qué propósito realizaban estos peligrosos viajes? Las cuevas de Batu en Malasia parecen arrancadas de otro universo. Estos colosales formaciones de caliza, que tienen más de 400 millones de años, ocultan en sus entrañas templos llenos de susurros de siglos y energías místicas. Al acercarse al complejo, la vista queda inevitablemente cautivada por una colosal estatua de 42 metros del dios Murugan, cubierta con 20 toneladas de pintura dorada que resplandece bajo los rayos del sol tropical. ¿Quién creó esta majestuosa escultura? ¿Qué conocimientos secretos se ocultaron en sus proporciones? Para alcanzar el templo principal, a los peregrinos y a los viajeros curiosos les espera subir 272 escaleras, cada una de las cuales, según las creencias locales, lava un pecado de la alma del que sube. Dentro de las cuevas, el ambiente es especial, el aire fresco está impregnado con aromas de incienso y los estalactitas que cuelgan del techo a una altura de 100 metros parecen mensajes petrificados de los dioses. Numerosas estatuas de dioses hindúes, el enigmático Ganesa con cabeza de elefante, la multifacética Kali, el danzante Shiva, todos ellos parecen observar a los visitantes desde la profundidad de los siglos, guardando secretos de civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo. Los científicos aún no pueden explicar cómo los antiguos maestros creaban tales esculturas perfectas en lugares tan inaccesibles sin tecnologías modernas. Algunos investigadores creen que las cuevas servían como portal entre mundos, mientras que otros afirman que aquí se realizaban rituales secretos que permitían a los sacerdotes comunicarse con fuerzas superiores, pero la verdad sigue oculta bajo la capa del tiempo y la piedra. No menos enigmáticos y aterradoramente hermosos son los cenotes del Uray, un misterioso laberinto subterráneo oculto en las entrañas de las montañas de Virginia. Cuando en 1878 el herrero local Andrew Campbell y su sobrino descendieron por primera vez a este abismo subterráneo con velas en la mano, podían imaginar el asombroso espectáculo que se les presentaba ante los ojos. Gigantescos estalactitas,
como lanzas de piedra, emergiendo de la oscuridad del techo, y poderosos estalagmitas creciendo hacia ellos desde las profundidades de la tierra, crean la impresión de estar en una antigua catedral, construida no por manos humanas, sino por la propia naturaleza a lo largo de millones de años. Pero lo que realmente deja sin aliento es que en las entrañas de este reino subterráneo se encuentra un órgano estalactítico único en su especie, un instrumento musical donde los martillos golpean sobre formaciones de caliza de diferentes longitudes y grosores, produciendo melodías de una pureza increíble. ¿De dónde proviene esta armonía acústica de las antiguas formaciones? ¿Cómo pudo la naturaleza crear un instrumento capaz de interpretar las composiciones musicales más complejas? Además, los lagos subterráneos cristalinos que se encuentran en las profundidades de las cuevas reflejan con una precisión ideal las bóvedas estalactíticas, borrando la línea entre la realidad y el reflejo, creando una ilusión abrumadora de profundidad infinita. Cuando se enciende una suave iluminación de colores que ilumina estos recintos subterráneos, surge una sensación de paz mística, al mismo tiempo, de presentimiento inquietante, que otros secretos pueden ocultarse en los rincones inexplorados de este mundo subterráneo. ¿Qué misterios guardan estos silenciosos colosos de piedra, formados gota a gota a lo largo de 350 millones de años? En la costa oriental de Nueva Zelanda, la naturaleza ha creado una de las anomalías geológicas más misteriosas de nuestro planeta, los moais de Moeraki. Estas formaciones rocosas casi perfectamente esféricas, esparcidas por la playa de arena como bolas de bowling de gigantes, desafían nuestra comprensión de los procesos naturales. Algunas de estas enigmáticas megalitos alcanzan 2 metros de diámetro, su superficie está marcada por extrañas grietas que recuerdan antiguos símbolos o mapas de tierras desconocidas. Los maoríes han conservado durante siglos leyendas sobre estos piedras, restos de canastas de comida lanzadas a la orilla después del naufragio de la sagrada canoa Araiteuru. Pero, ¿qué dice la ciencia? Los geólogos afirman que los moais se formaron hace aproximadamente 50 millones de años a partir de sedimentos marinos que se endurecieron gradualmente alrededor de núcleos minerales. Sin embargo, nadie puede explicar su asombrosa esfericidad y distribución uniforme en la playa. Algunos investigadores señalan extrañas anomalías magnéticas alrededor de los moais, mientras que otros mencionan un compuesto mineral inusual, no característico de las rocas circundantes. ¿Y si estas enigmáticas esferas no son solo un juego de la naturaleza, sino un testimonio de algún proceso geológico desconocido o incluso rastros de una antigua civilización? Con una iluminación adecuada, especialmente al amanecer o al atardecer, se crea la impresión de que los moais emiten una luz suave desde dentro, como si guardaran alguna energía ancestral. Los residentes locales cuentan historias sobre extraños sonidos que emiten los piedras en noches sin luna y sobre un inexplicable sentimiento de paz que invade a quien pasa tiempo entre estos silenciosos guardianes de la costa. En medio de los ardientes arenales del Sáhara, se oculta otro lugar que desafía la percepción común de la realidad, la blanca desierto de Egipto. Imagina un mar interminable de caliza blanca, de la que emergen, como si fueran obra de un escultor invisible, formaciones caprichosas que recuerdan a gigantescos hongos, congelados en un eterno baile de animales y criaturas fantásticas. Estas esculturas de caliza, creadas no por manos humanas, sino por el viento, la arena y el tiempo, parecen decorados para una película de fantasía o ilustraciones de antiguas leyendas. Los grandes longos blancos con delgados tallos y anchas cabezas se balancean, como si desafiaran las leyes de la física. Las siluetas que recuerdan a camellos, esfinges y monstruos desconocidos cambian sus contornos según el ángulo de los rayos solares y la hora del día. Cuando la luz de la luna baña esta galería surrealista, las sombras se vuelven más profundas y las formas aún más enigmáticas y siniestras. Los beduinos locales cuentan que en luna llena las figuras de caliza cobran vida y se mueven, cambiando su posición. Los científicos explican la formación de estas formas por la erosión que ha durado millones de años, cuando capas más duras protegían las capas inferiores de caliza de la descomposición. Pero ¿puede una explicación tan racional desvelar completamente el misterio de este lugar? ¿Por qué aquí la naturaleza ha creado una concentración tan densa de formas caprichosas?
¿Qué mensajes están codificados en estas esculturas blancas y qué quiso decirnos la naturaleza al crear este paisaje fantástico en medio del desierto sin vida? En la costa occidental de la isla escocesa de Staffa se encuentra algo verdaderamente fascinante, la cueva de Fingal, cuyas paredes están formadas por columnas de basalto hexagonal perfectamente regulares, como si hubieran sido talladas por la mano de un gigante desconocido. Estas formas geométricas extraordinarias, surgidas como resultado del lento enfriamiento de la lava antigua hace unos 60 millones de años, crean la impresión de un templo artificial dedicado a algún dios olvidado. Pero lo más asombroso de la cueva de Fingal se encuentra en su acústica inusual. Las olas del mar, al chocar contra las columnas de basalto, generan un eco melodioso que recuerda al sonido de un órgano en una catedral gótica. Esta sinfonía natural cautivó tanto al compositor Felix Mendelssohn, quien visitó la cueva en 1829, que le inspiró a componer la famosa obertura Las Hébridas. Las leyendas locales aseguran que la cueva fue creada por el legendario héroe irlandés Finn McCool, quien construyó una carretera gigante entre Irlanda y Escocia. Pero ¿cómo explicar la geometría tan perfecta de estas columnas? ¿Por qué la naturaleza creó aquí un fenómeno acústico tan singular? Algunos investigadores sugieren que las propiedades únicas de la cueva podrían haber sido utilizadas por los antiguos celtas para realizar rituales relacionados con la fuerza del mar, mientras que otros ven en ella un resonador natural que amplifica ciertas frecuencias de sonido según leyes desconocidas por la ciencia. En la costa norte de Irlanda se extiende un misterioso monumento conocido por los habitantes locales como la Ruta de los Gigantes. Imagina, más de 40.000 columnas de basalto emergiendo del mar y extendiéndose hacia las vastas aguas del Atlántico. Cada columna tiene casi una forma hexagonal perfecta, como si hubiera sido esculpida por un artesano experto. Su superficie, pulida por el tiempo y las salpicaduras de sal, crea la impresión de una obra humana, aunque los científicos afirman que esto es resultado de un antiguo volcán que explotó hace 60 millones de años. Pero, ¿podemos estar seguros de esta explicación? Porque la naturaleza eligió precisamente la forma hexagonal, la más energéticamente estable de todas. Las leyendas locales hablan de un gigante llamado Finn McCool, que construyó esta ruta para enfrentarse a un gigante escocés. Al tocar la superficie fría de estas columnas, uno siente una extraña vibración, como si guardaran la memoria de aquellos tiempos en que la Tierra era joven. Algunos investigadores señalan que en ciertos días del año, cuando el Sol se encuentra en una posición específica, las sombras de las columnas forman patrones que recuerdan a antiguos símbolos celtas. ¿Es esto una coincidencia o un mensaje codificado que aún no podemos descifrar? Los geólogos hablan de un proceso de enfriamiento del basalto y la formación de grietas bajo la influencia de ciertas leyes físicas, pero no es asombroso que estas leyes creen formas tan perfectas, como si estuvieran siguiendo un plan superior. Sin embargo, no solo las antiguas civilizaciones nos han dejado mensajes enigmáticos. La naturaleza misma crea fenómenos que ponen en jaque incluso a la ciencia moderna. El volcán Arenal, que se alza sobre las verdes valles de Costa Rica, guarda en su cráter uno de los lagos más misteriosos de nuestro planeta. Sus aguas se reflejan en tonos hipnóticos de esmeralda y turquesa, como si fuera un líquido joya encerrado en una copa de piedra de un gigante de fuego ancestral. Lo curioso es que el color de este lago mítico cambia constantemente, transformándose desde un verde esmeralda saturado hasta un azul casi irreal, como si obedeciera a un ritmo desconocido. Los científicos explican estos metamorfosis por cambios en la composición química del agua, rica en compuestos minerales y azufre volcánico, pero ¿puede el lenguaje seco de la ciencia transmitir la magia que siente una persona al contemplar esta superficie cambiante? Los habitantes locales han considerado el lago sagrado durante siglos, creyendo que en sus profundidades habitan espíritus del volcán, capaces de bendecir o traer desgracias. ¿Quién puede asegurar con certeza que en estas creencias no hay una parte de verdad? Pues la composición química del agua cambia sin un ritmo visible o patrón,
como si el lago realmente poseyera su propio pensamiento, estado de ánimo y carácter. Algunos investigadores han notado extrañas anomalías electromagnéticas alrededor del cráter, otros hablan de propiedades inusuales de las rocas locales, pero nadie puede explicar completamente todas las características de este enigmático fenómeno natural. En la isla de Bohol, en las Filipinas, la naturaleza ha creado uno de los más enigmáticos prodigios geológicos de nuestro mundo, las colinas de chocolate. Imagina un paisaje cubierto por más de 1200 colinas cónicas perfectamente simétricas, elevándose sobre la tierra como gigantescos hormigueros de una antigua civilización. En la estación seca, estos misteriosos formaciones adquieren un tono marrón intenso, haciéndolas parecer enormes chocolates esparcidos por la mano de un titán desconocido sobre el verde terciopelo de la llanura. Cada colina alcanza una altura de entre 30 y 50 metros y tiene una forma prácticamente idéntica, lo que plantea inevitablemente la pregunta, ¿cómo pudo la naturaleza crear tales formas geométricas perfectas sin la intervención de una entidad racional? La ciencia oficial afirma que esto es resultado de la erosión de un antiguo fondo marino que emergió a la superficie hace millones de años, pero las leyendas locales cuentan una historia diferente. Según una de ellas, las colinas son las lágrimas de un gigante que llora la muerte de su amada, según otra, son gotas de sangre congeladas de dos titanes en combate. Los geólogos utilizan métodos de investigación modernos, incluyendo el análisis espectral del suelo y el mapeo sísmico, pero aún no pueden explicar la asombrosa simetría y uniformidad de estas formaciones naturales. Lo que resulta aún más enigmático es que dentro de algunas colinas se han encontrado cuevas con restos de antiguas civilizaciones, cuya antigüedad no puede determinarse ni siquiera con el análisis de radiocarbono. ¿Acaso estos perfectos conos ocultan bajo su superficie de chocolate secretos que aún no estamos preparados para revelar? No menos enigmáticos fenómenos se pueden observar en el río Punaú, que fluye en el estado brasileño de Río Grande del Norte, un lugar donde la naturaleza ha creado un contraste verdaderamente mítico entre el agua, la arena y la exuberante vegetación. Las aguas cristalinas del río, que parecen guardar en sí mismas antiguos secretos, se funden suavemente con el vasto océano, mientras que a su alrededor, como guardianes de esta sagrada unión, se alzan majestuosas dunas de arena, rodeadas de palmeras de coco y misteriosas ciénagas de manglares. Lo que atrae a los investigadores y a los buscadores de lo inexplicable son las dunas de arena inusuales que cambian sus contornos como si fueran seres vivos, y los enigmáticos estanques naturales que aparecen y desaparecen al ritmo de las mareas. Los habitantes locales cuentan leyendas sobre la capacidad curativa de estos estanques, pero los científicos aún no pueden explicar la composición química especial del agua en ellos. Al anochecer, uno de los lugares más enigmáticos del noreste de Brasil se transforma, el sol poniente se refleja en las aguas del Punaú de tal manera que el río parece envuelto en llamas, creando la ilusión de un río de fuego que fluye entre las dunas de arena. ¿Qué secretos se ocultan en este asombroso fenómeno natural? ¿Por qué ocurre aquí un reflejo tan inusual de la luz? Algunos investigadores proponen la teoría de una composición mineral rara de la arena y el agua, mientras que otros hablan de anomalías magnéticas específicas en esta zona, pero la verdad, como siempre, sigue siendo esquiva. El volcán Etna en la isla de Sicilia, un coloso enigmático que se eleva majestuosamente sobre el Mediterráneo y guarda los secretos de milenios. Este gigante de fuego, el volcán más activo de Europa, cambia continuamente, como un ser vivo que respira magma ardiente. Sus erupciones regulares, documentadas a lo largo de más de 3000 años de historia escrita, crean un paisaje fantástico de nuevos cráteres y campos de lava que se extienden por sus laderas como ríos de fuego, tan grandes que sus contornos son visibles incluso desde las estaciones espaciales. Una característica asombrosa del Etna es su inconstancia, la altura del volcán cambia constantemente, como si la montaña no supiera qué forma adoptar, ora aumentando su cima con la acumulación de lava solidificada, ora perdiendo decenas de metros con el colapso de los cráteres.
En las laderas de este fenómeno natural se desarrolla un espectáculo verdaderamente misterioso. Cimas nevadas que brillan bajo los rayos del sol Mediterráneo se encuentran con desoladas planicies de ceniza, creando un contraste surrealista, como si dos mundos distintos coexistieran en una sola montaña. No es de extrañar que los antiguos griegos dotaran al Etna de un estatus mitológico especial. Según sus creencias, en las entrañas de la montaña estaba encerrado el dios herrero Hefesto junto con los cíclopes de un ojo, que en sus fraguas subterráneas forjaban los rayos para el dios supremo Zeus. Cuando te encuentras al pie del volcán y escuchas su rugido profundo, sientes la vibración de la tierra bajo tus pies, y no puedes evitar imaginar los martillos gigantes de los cíclopes golpeando el yunque, y esta antigua leyenda cobra vida en las nubes de humo y explosiones de llama que emergen del cráter. Pero ¿y si estos mitos no son solo el fruto de la imaginación de los antiguos, sino un mensaje cifrado sobre algo más misterioso, oculto en el corazón ardiente del Etna? Sin embargo, no solo en tierra nos encontramos con misteriosas creaciones de la naturaleza o, posiblemente, restos de antiguas civilizaciones. Cerca de la costa de Belice se extiende un fenómeno verdaderamente misterioso, la Gran Ojo Azul, una gigantesca cima submarina, cuyo contorno perfectamente circular parece haber sido pintado por un artista desconocido en el lienzo azul del Mar Caribe. Con un diámetro de 300 metros y una profundidad de 124 metros, estas cifras no transmiten el efecto hipnótico que experimenta cada persona que ve este abismo desde la altura de un vuelo de ave. Un círculo de un azul oscuro, casi púrpura, rodeado de aguas turquesas, atrae a buzos de todo el mundo, como si fuera un portal antiguo a otra dimensión. ¿Qué se oculta en estas profundidades? Los científicos hablan de una cueva kárstica formada durante el último periodo glacial, cuando el nivel del mar era significativamente más bajo. Pero los habitantes locales cuentan leyendas sobre túneles submarinos que conectan el ojo con otras partes del planeta, sobre extraños fenómenos luminosos observados sobre el agua en noches sin luna. Los investigadores que se han sumergido en esta cima describen asombrosas formaciones estalactíticas a 60 metros de profundidad, como pudieron formarse bajo el agua. ¿O es esto una prueba de que alguna vez esta cueva fue parte de un paisaje terrestre? En el agua, saturada de nitrógeno, donde los buzos experimentados sienten el efecto del nitrógeno, la realidad se mezcla con alucinaciones, y quién sabe qué se oculta en los rincones más oscuros de la Gran Ojo Azul, donde no llega la luz solar y donde la presión del agua puede aplastar los pulmones humanos en cuestión de segundos. Ahora nos trasladaremos a un fenómeno no menos enigmático de la contemporaneidad, el lago Gile, ubicado en el borde de la isla central, en la costa occidental de Australia. Este asombroso cuerpo de agua, como si hubiera sido creado por un pincel surrealista, impresiona con su intenso color rosado, que no palidece incluso cuando se extrae el agua en un recipiente. ¿Qué se oculta detrás de este tono extraterrenal? Muchos viajeros, al ver por primera vez esta joya rosada desde las alturas, sospechan que se trata del resultado de la contaminación industrial o de un extraño experimento químico. Sin embargo, la naturaleza, como siempre, resulta ser mucho más ingeniosa que el ser humano. Los científicos que han investigado esta anomalía acuática han descubierto que la causa reside en los microscópicos habitantes del lago, las algas Dunaliella salina y unas bacterias halófilas especiales, que en el proceso de su actividad vital producen beta-caroteno y otros pigmentos rojos. Estos diminutos organismos prosperan en el agua extremadamente salada del Gile, cuya concentración de sal supera la del mar en varias veces. Pero lo verdaderamente enigmático es que, a pesar de conocer la composición química y la explicación biológica, los científicos aún no han logrado reproducir con precisión este tono único en condiciones de laboratorio. ¿Por qué precisamente aquí, en este pequeño pedazo de tierra, la naturaleza ha creado un ecosistema tan singular? ¿Qué otros misterios ocultan estos microorganismos capaces de convertir el agua corriente en una especie de líquido joya rosada?
Sin embargo, el Puente del Diablo en el alemán Kromlau también resulta enigmático, con su arco de piedra reflejándose en las aguas tranquilas del río Rakoz, formando un círculo perfecto, un fenómeno místico que no depende del ángulo de visión del observador. Quien creó esta impresionante estructura del siglo XIX, como si conociera las leyes de la óptica y la geometría, inaccesibles para la mayoría de los constructores de la época. Las leyendas locales afirman que el arquitecto hizo un pacto con el mismo diablo para alcanzar tal perfección de forma. El maestro Friedrich Hermann Rothsche, oficialmente considerado el creador del puente, nunca reveló los secretos de sus cálculos, llevándoselos a la tumba. Los investigadores, utilizando métodos modernos de modelado por computadora, aún no pueden explicar completamente cómo se logró este efecto óptico sin los instrumentos de diseño modernos. Los bloques de piedra del puente, colocados con una precisión increíble, dan la impresión de que la estructura flota literalmente sobre la superficie del agua. Algunos esotéricos creen que el puente se encuentra en el cruce de antiguas líneas energéticas que potencian sus propiedades místicas, mientras que los escépticos hablan de una coincidencia arquitectónica y de condiciones naturales. Sin embargo, incluso ellos no pueden negar la extraña sensación que invade a cada uno que ve esta perfecta reflexión, la sensación de estar frente a un portal a otra dimensión, creado con un propósito inescrutable, cuyo significado se escapa al entendimiento moderno. Sin embargo, si nos desplazamos desde las profundidades marinas a la tierra firme, nos encontraremos con un fenómeno natural no menos misterioso, el bosque de piedra de Tsini de Bemara en Madagascar. Este laberinto de agudas agujas de caliza, que se elevan a decenas de metros sobre el suelo, crea un espectáculo verdaderamente sobrecogedor. Imaginaos, un bosque interminable de piedra gris, donde cada árbol es una columna afilada capaz de cortar la piel con el más ligero roce. Durante siglos, los malgaches han evitado este lugar, llamándolo lugar donde no se puede caminar descalzo. ¿Pero qué ha creado este bosque de piedra? Los científicos explican que durante millones de años, el agua de lluvia, enriquecida con dióxido de carbono, ha disuelto lentamente el plato de caliza, formando estas estructuras caprichosas. Sin embargo, la velocidad de la erosión y la extraordinaria regularidad de las formaciones hacen que algunos investigadores se pregunten si detrás de este fenómeno natural no se oculta algún proceso geológico aún no desentrañado. Entre las agudas columnas de piedra se encuentran profundas grietas y cuevas, muchas de las cuales aún no han sido exploradas. ¿Qué se oculta en estos oscuros pasajes subterráneos? ¿Qué secretos guardan estas antiguas piedras? A pesar de las explicaciones científicas, el bosque de piedra sigue siendo uno de los paisajes más misteriosos del planeta, donde la línea entre lo natural y lo sobrenatural se desdibuja. En el corazón de Siberia se encuentra el misterioso lago Baikal, cuyas aguas oscuras guardan secretos de milenios. Es un vasto depósito de agua dulce que se extiende a una profundidad de 1637 metros, convirtiéndose en uno de los fenómenos naturales más inexplicables. Los científicos afirman que la edad del Baikal es de 25 millones de años, lo que lo convierte en el lago más antiguo de la Tierra. Pero lo que verdaderamente fascina a los investigadores es su transparencia cristalina, que permite ver hasta una profundidad de 40 metros en los meses de verano. ¿Cómo puede un lago tan antiguo mantener tal pureza? En sus profundidades habitan criaturas misteriosas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta, la foca de Baikal, cuya aparición en este lago aislado aún no tiene una explicación clara, y la golomianca, un pez semitransparente cuyo cuerpo se desvanece en una mancha de grasa bajo la luz del sol. En invierno, el Baikal nos ofrece otra enigmática pregunta: el hielo de más de 1 metro de grosor se vuelve transparente como el cristal, creando la impresión de caminar sobre el aire sobre un abismo sin fondo. Durante siglos, los chamanes locales han venerado este lugar, afirmando que el lago es un portal a otras dimensiones. ¿Es casualidad que aquí la concentración de anomalías energéticas exceda en 10 veces los valores promedio mundiales? ¿Por qué en las aguas del Baikal se han encontrado más de 2.700 tipos de plantas y animales, de los cuales el 60% no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra?
Existen lugares donde los misterios de la naturaleza se manifiestan no en grandes dimensiones, sino en formas minúsculas, casi íntimas, como si la Tierra misma nos enviara mensajes enigmáticos. El lago Geyser del altiplano, un fenómeno natural asombroso, cuyas aguas guardan un misterio que los habitantes locales llaman ojos de la Tierra. En el agua cristalina de este pequeño lago, constantemente se forman extraños patrones azul-verdes, como si un artista invisible los dibujara en el fondo arenoso. ¿De dónde provienen estos dibujos hipnóticos? Las fuentes termales ocultas en las profundidades de la corteza terrestre expulsan agua y lodo mineralizados, creando en el fondo círculos concéntricos que recuerdan las iris de los ojos gigantes. Es especialmente impresionante que esta fuente termal exista en el clima riguroso del altiplano, donde tales fenómenos son extremadamente raros. Aquí, entre las cimas nevadas y los arroyos helados, la naturaleza ha creado una zona anómala de calor, un portal al mundo subterráneo. Incluso en los fríos más intensos, el agua del lago no se congela completamente, solo se forma una fina capa de hielo en los bordes, dejando el centro abierto, y donde el hielo aparece, sigue siendo transparente, permitiendo observar el baile continuo de los manantiales subterráneos y sus patrones hipnóticos. ¿Qué fuerzas hacen que estas aguas subterráneas pulsen con tanta regularidad? ¿Por qué exactamente aquí, en este punto del planeta, la Tierra decidió levantar un poco el velo sobre sus procesos internos? Dirijamos nuestra vista hacia otro extremo del mundo, donde los imponentes acantilados de Moher en Irlanda guardan sus secretos misteriosos. Estas formaciones rocosas colosales, que se elevan sobre las aguas embravecidas del Océano Atlántico a 214 metros, se extienden a lo largo de 8 kilómetros a lo largo de la costa del condado de Clare, como guardianes gigantescos de épocas antiguas. En sus capas oscuras y estratificadas, formadas hace más de 300 millones de años, cuando esta tierra estaba sumergida en un mar antiguo, están codificados mensajes del pasado, que solo unos pocos pueden descifrar. Las leyendas locales cuentan que en las cuevas a la base de los acantilados habitan seres míticos, y en días especiales, cuando la niebla envuelve los acantilados con su manto fantasmagórico, se pueden escuchar extraños sonidos, o bien el susurro de antiguos dioses celtas, o el eco de batallas pasadas. Lo notable es que los arqueólogos han encontrado restos de antiguas torres de vigilancia en la cima de los acantilados, datadas del primer milenio de nuestra era, pero ¿quién las construyó y qué secretos custodiaban? En las grietas de las rocas, los investigadores encuentran símbolos extraños tallados por manos desconocidas, espirales, círculos concéntricos y otros signos, cuyo significado sigue siendo un enigma para la ciencia moderna. Algunos científicos sugieren que los acantilados de Moher podrían haber sido un antiguo observatorio astronómico, mientras que otros ven en ellos un lugar para rituales misteriosos, pero la verdad, como siempre, se oculta entre estas teorías, escapando a los investigadores modernos. Vamos a desplazarnos a los amplios espacios del oeste americano, donde se alza uno de los más misteriosos prodigios naturales, la Valle de los Monumentos. Estas majestuosas formaciones rocosas, como antiguos guardianes del desierto, petrificados en el tiempo, guardan secretos que apenas comenzamos a desentrañar. Los gigantescos bloques de piedra, que alcanzan una altura de 300 metros, parecen obras de seres inteligentes, tan perfectas son sus formas y proporciones. Los nativos navajos llaman a este lugar Seviinini, Valle de las Rocas, y en sus antiguas leyendas, estos monumentos son considerados gigantes petrificados que cayeron en batalla con los dioses. Pero lo que resulta asombroso, ¿cómo pudo la naturaleza crear estructuras tan perfectamente equilibradas? Porque la erosión, que despiadadamente destruye los macizos montañosos, dejó precisamente estas formas, como si hubieran sido moldeadas por una mano gigante. Los geólogos explican esto con una combinación única de arenisca y rocas más duras, pero incluso en las explicaciones científicas queda lugar para el misterio. Estos monolitos se han convertido en iconos culturales americanos gracias a innumerables westerns rodados aquí durante la Edad Dorada de Hollywood, pero pocos se preguntan, ¿por qué los directores insistían en elegir precisamente estos lugares para sus películas?
Quizás sentían intuitivamente una energía especial de estos antiguos bloques de piedra, que guardan la memoria de tiempos en que aquí se extendía un antiguo mar. Algunos investigadores afirman que en ciertos días del año, cuando el sol ocupa una posición especial, las sombras de los monumentos forman extraños patrones que recuerdan antiguos símbolos, pero la ciencia oficial aún no reconoce estas observaciones. ¿Qué es realmente esta misteriosa valle? ¿Simplemente un fenómeno geológico hermoso o algo más, que aún no podemos comprender? El Valle del Fuego en Nevada es un reino de arenisca roja, donde la naturaleza ha creado un paisaje tan ajeno a nuestra comprensión que muchos lo comparan con la superficie de otro planeta. Cada piedra, cada honda curva de arenisca petrificada parece contar una historia de un mundo que existió mucho antes de la llegada del hombre. Estas rocas rojas y ardientes, que brillan bajo los rayos del sol del desierto de Nevada, han dado nombre a todo el parque nacional. En ciertas horas, cuando el sol está bajo en el horizonte, parece que la tierra misma se ve envuelta en llamas y el aire tiembla con el calor ancestral. ¿Qué sabemos sobre el origen de este lugar? Los científicos afirman que hace más de 150 millones de años, aquí se extendía un vasto desierto con dunas móviles que con el tiempo se consolidaron, se convirtieron en arenisca y fueron esculpidas por el viento y el agua en formas caprichosas que vemos hoy. Pero lo más asombroso es que estas antiguas rocas guardan rastros de la presencia humana. En cuevas ocultas y en superficies rocosas abiertas se pueden encontrar cientos de petroglifos dejados por el misterioso pueblo de los Anasazi hace más de 3000 años. ¿Quiénes eran estos hombres que lograron sobrevivir en un clima tan riguroso? ¿Qué mensajes se encriptaron en sus dibujos rupestres que representan espirales, figuras humanas y animales que ya no existen en estos lugares? Algunos investigadores creen que los petroglifos del Valle del Fuego son una especie de mapa del cielo estrellado, otros ven en ellos un calendario o registros de antiguos rituales, pero el verdadero significado de estos dibujos sigue escapándosenos, como un espejismo en el aire caliente del desierto. La Salar de Uyuni en Bolivia borra literalmente la línea entre el cielo y la tierra, sumergiendo al viajero en un estado de trance surrealista. Este fenómeno natural increíble, que cubre una superficie de más de 10.000 kilómetros cuadrados, es la mayor salina del mundo, que contiene aproximadamente el 70% de las reservas mundiales de litio. Pero la verdadera magia ocurre durante la temporada de lluvias, cuando una delgada capa de agua cristalina cubre la blanca capa de sal, transformando toda la salina en un gigantesco espejo de dimensiones inimaginables. El cielo y la tierra se funden en una sola unidad, creando la ilusión de infinito, como si caminases sobre nubes o flotas en un espacio sin límites entre mundos. Los chamanes locales consideran este lugar un portal entre dimensiones, un punto de contacto entre lo material y lo espiritual. Los científicos, por su parte, destacan la historia geológica única de la región. Aquí se extendía hace miles de años el lago prehistórico de Minchín, que se evaporó hace milenios y dejó tras de sí esta capa de sal de 2 a 10 metros de espesor. ¿Cómo logró la naturaleza crear una superficie tan perfectamente plana que incluso los satélites modernos la utilizan para calibrar sus instrumentos? ¿Qué sentían los antiguos incas al ver por primera vez esta unión sobrenatural del cielo y la tierra? Sin embargo, un fenómeno aún más misterioso nos espera en la península de Yucatán, donde, rodeado de ruinas antiguas y vegetación tropical, se oculta el cenote de Beach. Este pozo natural, como una joya preciosa, resplandece con un agua turquesa de una transparencia tal que parece no haber barrera alguna entre la superficie y el fondo. Los rayos de sol, filtrándose a través de la densa cortina de hojas tropicales, crean un juego caprichoso de luz y sombra sobre la superficie del agua, sumergiendo a cada visitante en un estado cercano al trance. ¿Podrían los antiguos mayas prever que estos pozos naturales, formados por el derrumbe de bóvedas de caliza sobre ríos subterráneos y cuevas, se convertirían en un lugar de peregrinación para personas de todo el mundo? Para los habitantes originales de Yucatán, los cenotes nunca fueron simplemente fuentes de agua dulce, eran portales sagrados hacia el reino de Xibalbá,
el misterioso reino de los muertos, donde reinaban poderosos dioses del mundo subterráneo. En la acústica especial del cenote de Beach, donde cada sonido adquiere una calidad etérea, como si se disolviera en la eternidad, los buscadores de experiencias espirituales encuentran el espacio ideal para la meditación y la introspección. Los buzos que se adentran en las cuevas sumergidas, que se extienden por cientos de metros bajo la península, hablan de una sensación inexplicable de paz que los invade en estas aguas ancestrales. ¿Qué es esto? Compuestos minerales especiales en el agua, la energía del lugar o ecos de antiguos rituales realizados aquí durante milenios. Una energía misteriosa similar recorre otro prodigioso fenómeno de la naturaleza, la cascada Victoria, que se extiende a lo largo de la frontera entre Zimbabue y Zambia. Los pueblos locales han llamado desde hace mucho tiempo a este lugar Mocio Atunya, que significa humo rugiente, y este nombre refleja perfectamente su esencia. Cuando las aguas del poderoso río Zambezi caen desde una altura de 88 metros en un estrecho desfiladero, forman una nube de diminutas gotas que se elevan hasta los 500 metros en el cielo y son visibles a 50 kilómetros de distancia. ¿Qué sintieron los primeros europeos cuando, en 1855, vieron por primera vez este fenómeno natural a través de la niebla? ¿Qué antiguas leyendas guardan los pueblos tonga sobre este lugar, donde, según sus creencias, habitan los espíritus de sus antepasados? Los arqueólogos han encontrado cerca de la cascada herramientas de piedra de 200.000 años de antigüedad. ¿Quiénes eran estas personas que contemplaban el eterno baile del agua y el arco iris mucho antes de nosotros? Durante la luna llena, aquí se puede observar un fenómeno único, el arco iris lunar, un resplandor místico en el cielo nocturno que los chamanes locales consideran un puente entre los mundos de los vivos y los muertos. Algunos investigadores afirman que la acústica especial del desfiladero crea vibraciones infrasónicas que afectan la conciencia humana, mientras que otros hablan de anomalías geomagnéticas, pero la verdadera naturaleza del misterioso sentimiento de reverencia que invade a cada visitante sigue siendo un enigma. Durante los periodos de sequía, cuando el flujo de agua disminuye, en el fondo del desfiladero se abre lo que se conoce como el Pozo del Diablo, un natural cuenco de piedra en el borde del precipicio, donde los más valientes pueden nadar, literalmente mirando al abismo. En el corazón del continente africano, en la actualidad Etiopía, se encuentra un lugar que parece sacado de las páginas de una novela de ciencia ficción, la Depresión de Danakil, un mundo misterioso donde las leyes de la naturaleza que conocemos parecen dejar de funcionar. Esta tierra enigmática, ubicada más de 100 metros por debajo del nivel del mar, es uno de los rincones más inhóspitos y al mismo tiempo fascinantes de nuestro planeta. Aquí, en medio de un desierto implacable donde la temperatura en la sombra alcanza regularmente los 50 grados, la naturaleza ha creado un verdadero laboratorio alquímico. Lagos ácidos con una concentración increíble de ácido sulfúrico brillan con todos los matices de verde y amarillo, como gigantescos diamantes esparcidos sobre arena ardiente. La actividad volcánica en esta región nunca cesa, de las entrañas de la Tierra constantemente emergen gases tóxicos, y la superficie del suelo en algunos lugares es tan caliente que puede derretir la suela de un zapato imprudente. Pero lo más impactante de la depresión de Danakil son las formaciones minerales de formas extrañas, pintadas en tonos surrealistas de amarillo, naranja, verde y rojo, creando un paisaje extraterrestre que hace que uno se pregunte, ¿no podría haber sido así la Tierra en sus primeros días? O perhaps es una ventana al mundo de planetas lejanos. Los pueblos sefar, que han habitado durante siglos las fronteras de esta tierra inhóspita, extraen sal de los lagos secos y transmiten de generación en generación leyendas sobre espíritus de fuego que habitan en estas arenas ardientes. Los científicos que estudian los extremófilos, microbios capaces de sobrevivir en el entorno ácido de Danakil, sugieren que en condiciones similares podría haber nacido la vida en nuestro planeta, y posiblemente en otros cuerpos celestes. Pero como un lugar de una hostilidad inimaginable puede ser al mismo tiempo tan hermoso que deja sin aliento a quien se atreve a pisarlo.
Pero si buscas un lugar verdaderamente misterioso, perdido en el tiempo y el espacio, presta atención a la isla de Socotra, ubicada en las aguas del Océano Índico. Esta isla yemení, separada del continente africano hace unos 6 millones de años, es una verdadera anomalía biológica, un fragmento congelado del mundo antiguo. Aquí, como en un mundo perdido, prosperan plantas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta, majestuosos árboles dragón que desprenden un jugo rojizo al dañarse la corteza, con sus copas en forma de paraguas, recordando criaturas alienígenas de leyendas olvidadas. Cada uno de estos árboles guarda secretos de milenios, ya que algunos ejemplares tienen más de 700 años. Cerca de ellos se alzan árboles de botella con troncos hinchados, pareciendo vasijas para guardar elixires antiguos. Los habitantes locales cuentan historias extrañas sobre cómo en luna llena algunos de estos árboles emiten una luz misteriosa desde dentro, y su jugo tiene propiedades curativas conocidas solo por los chamanes de antiguas tribus. Los científicos explican la singularidad de la flora de Socotra por su largo aislamiento, pero ¿puede una explicación puramente científica desvelar todo el misterio de este lugar donde el 37% de las plantas no tienen equivalentes en el mundo? ¿Qué ha llevado a la evolución a crear aquí formas de vida tan peculiares, y qué otros secretos se ocultan en rincones inaccesibles de esta isla mística? En las cuevas heladas de Vatnajökull en Islandia, la naturaleza ha creado un mundo completamente diferente de enigmas y misterios. Aquí, bajo la gruesa capa de hielo antiguo, se encuentra un reino de resplandor azul donde la luz, al pasar a través de las bóvedas heladas, se refracta y se dispersa, creando un fulgor fantástico que deja sin aliento. Estos asombrosos pasajes y salones subterráneos se forman cada invierno dentro del mayor glaciar de Europa, como si la naturaleza creara anualmente un nuevo laberinto para aquellos pocos valientes que se atrevan a adentrarse en estas profundidades cristalinas. ¿Qué hace que estas cuevas cambien de forma año tras año? ¿Qué fuerzas de la naturaleza son tan poderosas que pueden reconfigurar miles de toneladas de hielo, creando nuevos patrones y pasajes? La pureza del hielo de Vatnajökull es verdaderamente única. Capas de siglos, comprimidas bajo una presión colosal, adquieren un tono de zafiro tan intenso que a los visitantes les parece estar dentro de un gigantesco cristal precioso creado por fuerzas desconocidas. Las paredes, el techo, las extrañas formaciones heladas, todo resplandece en tonos de azul, desde un azul claro hasta un profundo índigo, creando una sensación de irrealidad. Sin embargo, detrás de esta belleza mágica se oculta un peligro mortal. Acceder a estas cuevas es posible únicamente en compañía de guías experimentados que conocen todos los caprichos de la estirpe helada. Aquí el hielo no es simplemente agua congelada, vive, respira, se mueve, se resquebraja y se une, siguiendo sus misteriosas leyes. ¿Cuántos investigadores imprudentes han quedado para siempre en estas hermosas, pero implacables tumbas heladas? Los habitantes locales cuentan historias sobre extraños sonidos que provienen de las profundidades del glaciar, son los lamentos de viajeros congelados o la voz misma del hielo, guardando sus antiguos secretos de los ojos curiosos de la humanidad. Imagina la desolación del desierto de Atacama en Chile, un paisaje enigmático que se extiende por cientos de kilómetros, donde el tiempo parece detenerse en su flujo interminable. Es el lugar más seco de la Tierra, donde en algunas áreas las gotas de lluvia no han tocado el suelo reseco durante 400, y según algunos datos, incluso 500 años. ¿Cómo pudo la naturaleza crear una zona tan anómala, donde la humedad del aire a veces cae casi al 0%? Los científicos explican esto con un conjunto único de factores geográficos: el corriente fría de Perú desde el oeste, las majestuosas montañas de los Andes desde el este y las particularidades de la circulación atmosférica. Pero, ¿es suficiente esta explicación? ¿Por qué exactamente aquí, en esta tierra reseca, que recuerda un paisaje extraterrestre, se encuentran extraños geoglifos y momias antiguas mejor conservadas que en cualquier otro lugar del mundo? Los habitantes locales susurran leyendas sobre que Atacama, la tierra maldita, castigada por antiguos dioses, o, por el contrario, un lugar sagrado donde la frontera entre nuestro mundo y el más allá se vuelve especialmente delgada.
Los arqueólogos que trabajan en estas condiciones inhóspitas a menudo informan sobre fenómenos inexplicables, extraños sonidos que provienen de la nada y alucinaciones que no pueden explicarse con efectos ópticos ordinarios. En las brumosas selvas de Venezuela se alza algo verdaderamente enigmático y majestuoso. El monte Roraima, esta antigua columna con cima plana, cortada como si lo hubiera hecho un gigante con un cuchillo, es una de las formaciones geológicas más misteriosas de la Tierra, con una edad de aproximadamente 2000 millones de años. Imaginen, cuando estos areniscas apenas comenzaban a formarse, en nuestro planeta aún no existían dinosaurios, plantas con flores ni siquiera los más simples animales terrestres. El plato en la cima, que se eleva a una altura de casi 3000 metros sobre el nivel del mar, ocupa una superficie de alrededor de 34 kilómetros cuadrados y está rodeado de acantilados de cientos de metros de altura, lo que lo hace prácticamente completamente aislado del mundo exterior. En este mundo perdido, donde los vapores húmedos envuelven las extrañas formaciones rocosas, la evolución ha seguido su propio camino, creando especies de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Los indígenas pemones llaman a estas montañas tepuyes, casas de los dioses, y creen que son el hogar de poderosos espíritus. Lo que especialmente intriga a los investigadores, en la cima del Roraima se encontraron cristales de cuarzo de una pureza extraordinaria y extrañas formaciones rocosas que recuerdan estructuras hechas por el hombre. Algunos científicos afirman que esto es simplemente el resultado de la erosión y el desgaste, otros señalan las formas demasiado perfectas y sugieren la intervención de una antigua civilización que ya desapareció, pero ¿quién podría haber habitado esta inexpugnable cima hace millones de años? ¿Y por qué precisamente aquí, en este rincón aislado del planeta, la naturaleza creó estructuras cristalinas tan perfectas que han llegado hasta nuestros días? Incluso estos fenómenos misteriosos palidecen ante los enigmas que guarda la Valle de la Luna, perdida entre los desiertos desérticos de Chile. Este paisaje extraterrenal, como si hubiera sido arrancado de otro mundo, imita con tal precisión la superficie lunar que uno no puede evitar preguntarse si no es este lugar un reflejo de las esferas cósmicas en nuestro planeta. Extrañas formaciones rocosas, creadas por la implacable erosión a lo largo de millones de años, se elevan sobre los salares, como guardianes de un antiguo portal. En los rayos del sol poniente, sus siluetas proyectan sombras largas y siniestras, creando la impresión de estar en otra dimensión. La belleza sobrecogedora de este lugar es tal que incluso la NASA ha elegido estos espacios misteriosos para probar sus rovers, reconociendo el único parecido de la valle con el relieve marciano y lunar. Los científicos que llevaron a cabo las pruebas han señalado repetidamente que ciertos sectores de la valle presentan anomalías radiativas y desvíos magnéticos inexplicables que no coinciden con las características geológicas de la región. Los habitantes locales han evitado estos lugares durante siglos, transmitiendo de generación en generación leyendas sobre extraños fuegos que aparecen en el cielo nocturno sobre la valle y sobre viajeros que, al entrar en ciertos sectores de este laberinto de rocas, desaparecen para siempre sin dejar rastro. ¿Qué se oculta bajo la superficie de este lugar misterioso? ¿Qué secretos pueden estar grabados en estos antiguos rocas que han guardado silencio durante milenios? En el corazón de Kamchatka, oculta de miradas ajenas por densos bancos de niebla y bosques impenetrables, se extiende la misteriosa Valle de los Geiseros, un lugar donde la tierra respira, hierve y parece hablar con los cielos en su antiguo lenguaje de vapor y agua. Este mundo perdido, descubierto por primera vez en 1941 por la geóloga Tatiana Ustina, permaneció durante mucho tiempo como una leyenda fantasmagórica incluso para los habitantes de la Unión Soviética. Es posible creer que en nuestro país existe una valle donde brotan columnas de agua hirviendo de hasta 30 metros de altura, donde las bacterias termófilas tiñen el suelo en extraños tonos de naranja, verde y púrpura, creando paisajes extraterrestres. Muchos ciudadanos soviéticos se negaban a creer en la realidad de este lugar, considerando los relatos sobre él como una bonita invención o exageración, hasta que las primeras fotografías en color de este fenómeno natural llegaron al público.
cada uno de los casi 90 geiseros de la valle tiene su propio carácter, su propio ritmo y su propia voz. El majestuoso gigante erupciona cada 5 o 6 horas, lanzando hasta 25 toneladas de agua al aire. La misteriosa perla crea perfectas esferas de agua caliente, y la grota se oculta en su propia cueva de piedra, como un dragón ancestral. Pero, ¿qué alimenta estas fuentes inagotables de energía? ¿Qué procesos magmáticos ocurren profundamente bajo la superficie, creando este prodigio de la naturaleza? ¿Por qué este lugar único permaneció desconocido para la ciencia hasta la mitad del siglo XX, aunque los pueblos indígenas locales, posiblemente, lo conocían desde hace milenios? El paisaje del lago Mono en California es no menos enigmático, donde de la superficie espejada del agua emergen torres de piedra caliza de formas caprichosas, como antiguos guardianes de una civilización olvidada. Estas estructuras fantásticas, conocidas como torres de tufo, se formaron a lo largo de milenios como resultado de un misterioso intercambio entre fuentes submarinas ricas en calcio y el agua alcalina del lago. Cuando el nivel del agua disminuyó debido a la intervención humana en el siglo XX, estas esculturas fueron gradualmente desenterradas, revelando un paisaje verdaderamente extraterrestre. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tiñen las agujas de piedra caliza en tonos dorados, se crea la sensación de estar en otra dimensión, en otro planeta. Los ozones han mantenido durante siglos leyendas sobre estas formaciones, considerándolos espíritus petrificados del agua. Los geólogos pueden explicar el proceso químico de formación de las torres de tufo, pero eso disminuye su aura mística. ¿Cómo crea la naturaleza tales estructuras geométricamente complejas, que recuerdan las creaciones de seres inteligentes? Que se oculta en las profundidades del lago, cuya edad supera los 760.000 años, haciéndolo uno de los lagos más antiguos de América del Norte. En las profundidades de los Alpes austríacos se encuentra otro misterioso prodigio de la naturaleza, que desafía nuestra comprensión, las cuevas de hielo de Eisriesenbell, cuyo nombre se traduce como mundo de los gigantes de hielo. Este colosal laberinto subterráneo, que se extiende a lo largo de 42 kilómetros en las entrañas de la montaña Oekogel, guarda secretos que aún no han sido completamente explicados. Gigantescos formaciones de hielo, petrificadas en un eterno baile, parecen vigilar el acceso a las profundidades inexploradas. Masivas columnas de hielo de hasta 20 metros de altura, parpadeando en la tenue luz de las antorchas, crean la sensación de estar en un antiguo templo, erigido por fuerzas desconocidas. Pero lo más asombroso es que, a pesar del cambio climático global, el hielo dentro de la cueva ha persistido durante milenios, obedeciendo a leyes termodinámicas especiales, aún no completamente comprendidas por los científicos. Los habitantes locales evitaron estas cuevas durante mucho tiempo, considerando su entrada como un portal al mundo de los muertos. Y aunque los científicos han llevado a cabo decenas de expediciones para estudiar la única ecosistema y características geológicas del Eisriesenbell, muchas preguntas riman sin respuesta. ¿Cómo se formaron estas estructuras de hielo perfectamente simétricas? ¿Por qué en algunas partes de la cueva los investigadores registran fluctuaciones inexplicables de temperatura? ¿Qué se oculta en aquellos tramos del laberinto que aún no han sido pisados por el hombre? Cada año, los espeleólogos descubren nuevas salas y pasajes, pero parece que la cueva intencionalmente oculta sus secretos más profundos, mostrando solo una pequeña parte de su esplendor helado. Mire, el Parque Nacional de Yellowstone no es solo un refugio de la naturaleza salvaje, sino un verdadero portal a las profundidades misteriosas de la Tierra. Aquí, entre los majestuosos bosques y praderas, la Tierra respira, susurra y grita a través de cientos de manifestaciones geotérmicas. El Geyser Oldfadfell, que erupciona cada 90 minutos con una precisión asombrosa desde hace milenios, que relojes antiguos marcan su ritmo. Las fuentes termales, la gran fuente prismática con sus colores otros mundanos, turquesas, naranjas, amarillos, como una paleta de un artista extraterrestre, creada por bacterias y minerales que existen en los límites de lo posible.
Pero pocos de los turistas fascinados se dan cuenta de que caminan sobre una delgada corteza sobre uno de los supervolcanes más poderosos del planeta, una cámara magmática colosal de 70 kilómetros de longitud y 30 de ancho. La última erupción ocurrió hace 6.400 años, cubriendo de ceniza la mitad del territorio de los actuales Estados Unidos. Los científicos registran constantes temblores subterráneos, elevaciones y hundimientos del suelo. El supervolcán está vivo y respira. Las tribus indígenas locales llamaban a esta tierra lugar de espíritus malignos, evitando establecerse cerca de los calderones de lodo hirviendo y las erupciones de vapor de las grietas de la tierra. ¿Qué sabían sobre la naturaleza de este lugar, que se nos escapa a nuestro entendimiento moderno? O tal vez la intuición de los antiguos era más sensible a las fuerzas ocultas de la naturaleza. En el sureste de Islandia, en el Reino de Fuego y Hielo, se extiende la misteriosa laguna helada de Jökulsárlón, un lugar donde el tiempo parece detenerse en las formas cristalinas del antiguo hielo. Este asombroso cuerpo de agua, nacido del glaciar en retirada de Breiðamerkurkul, guarda en sus aguas secretos milenarios del planeta. Grandes bloques de hielo, desprendidos de la lengua glaciar, fluyen lentamente por la superficie azulada de la laguna, creando un paisaje fantástico y siempre cambiante que no se repite dos veces. Bajo los rayos del bajo sol norteño, el hielo resplandece en decenas de tonos, desde el blanco fantasmal hasta el profundo zafiro, y a veces incluso negro, cuando en él se encuentran partículas volcánicas que durmieron durante miles de años. ¿Qué se oculta en estos antiguos hielos? ¿Qué mensajes del pasado están encerrados en las burbujas de aire congeladas dentro de las esculturas de hielo desde la época de los vikingos o incluso antes? Los habitantes locales cuentan historias extrañas sobre sonidos inexplicables que llegan de la laguna en noches sin luna, suaves melodías tintineantes, como si alguien tocara cristales. Los científicos explican esto como procesos naturales de derretimiento y movimiento del hielo, pero algunos investigadores de fenómenos paranormales sugieren que Jökulsárlón podría ser uno de los portales energéticos del planeta, donde la delgada línea entre los mundos se vuelve especialmente permeable. Es increíble que esta laguna, que hoy es una de las principales atracciones naturales de Islandia, se haya formado solo en las décadas de 1930, geológicamente, es un instante, lo que nos hace reflexionar, que otros milagros de la naturaleza pueden surgir ante nuestros ojos en otras partes del planeta. En lugares donde las dunas se encuentran con los mares, también se encuentran sitios enigmáticos. Reynisfjara en Islandia es uno de los lugares más misteriosos y dramáticos de nuestro planeta, donde la arena volcánica negra profunda crea un contraste asombroso con las crestas blancas de las olas oceánicas. Este paisaje sobrecogedor, que parece haber surgido de otras dimensiones, se formó a partir de lava basal que el tiempo implacable y las tormentas furiosas han molido hasta convertirla en arena. Las majestuosas columnas de basalto, alineadas a lo largo de la orilla con precisión geométrica, hacen que uno se pregunte, ¿pudo la naturaleza crear formas tan perfectas por sí sola? ¿O acaso aquí hay una intención inteligente, heredada de una civilización desaparecida hace mucho tiempo? Enfrente de esta orilla mística, que emerge de las aguas embravecidas del Atlántico, se elevan los misteriosos pilares de mar de Reynisdrangar, sobre los que las leyendas locales narran una historia asombrosa. No son simples rocas, sino antiguos trolls que se atrevieron a desafiar a los dioses y fueron convertidos en piedra por los primeros rayos del amanecer. Algunos investigadores afirman haber escuchado extraños sonidos procedentes de estos colosos de piedra en noches especialmente ventosas, gemidos y susurros, como si los trolls aún intentaran liberarse de su eterno cautiverio. Reynisfjara no solo fascina por su belleza extraterrestre, sino que también inspira un respeto reverencial, las olas traicioneras, que pueden alcanzar una altura de 10 metros, y los corrientes submarinas impredecibles lo convierten en uno de las playas más peligrosas del mundo. Los habitantes locales dicen, el mar aquí nunca duerme y siempre tiene hambre. ¿Cuántas almas han reclamado estas aguas oscuras a lo largo de los siglos? ¿Qué secretos se ocultan en las profundidades cerca de este borde mítico?
Ahora, vamos a trasladarnos a otra parte de nuestro planeta, donde la naturaleza ha creado algo tan perfecto que parece irreal, el lago Moraine en el Parque Nacional de Banff en Canadá. Este lugar, que parece haber salido de un cuento mágico, nos deja sin aliento con su belleza etérea y nos hace reflexionar: ¿podría la naturaleza, sin la intervención de ninguna fuerza superior, crear tal perfección? El agua turquesa del lago, tan brillante que parece pintada a mano, debe su color a diminutas partículas de rocas glaciares que, al entrar en el agua, crean este efecto misterioso, reflejando la luz solar de una manera determinada. Lo que resulta aún más impresionante, el lago está rodeado por la majestuosa Valle de las 10 Cimas, cada una de las cuales, como si fuera obra de un arquitecto invisible, está colocada de manera que crea una composición ideal, como si hubiera sido cuidadosamente diseñada por un genio artista. Algunos investigadores afirman que esto es simplemente una coincidencia, otros ven en ello el resultado de miles de años de procesos geológicos, pero hay quienes creen que tal perfección no puede ser casual. Este lugar se vuelve especialmente enigmático y casi mágico al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tocan las cimas de las montañas, tiñéndolas de suaves tonos rosados y dorados, y la superficie del lago, absolutamente lisa y serena por la mañana, se convierte en un espejo vivo en el que no solo se refleja el mundo visible, sino que parece reflejar algo más allá de él. Se puede pasar horas junto al borde, contemplando esta superficie espejada y preguntándose: ¿qué más nos ocultan estas montañas ancestrales y estas aguas misteriosas? Nos espera en Turquía un lugar no menos misterioso, donde la naturaleza ha creado algo verdaderamente surrealista: Pamukkale. Un cascada de terrazas de un blanco inmaculado, como si estuvieran talladas en el mármol más puro, pero creadas por fuerzas misteriosas de las aguas subterráneas. Estas formaciones de travertino, que descienden por la ladera de la montaña como un agua congelada, han atraído durante siglos a los viajeros con su belleza etérea. Las aguas termales, ricas en calcio, fluyen lentamente por la ladera, y cuando el sol ardiente de la Anatolia las hace evaporar, dejan tras de sí depósitos densos y blancos, creando la ilusión de un paisaje nevado incluso en los días más calurosos del verano. No es casualidad que los habitantes locales hayan llamado a este fenómeno de la naturaleza Pamukkale, que significa castillo de algodón. Desde lejos, estas terrazas realmente parecen grandes trozos de algodón extendidos por la ladera de la montaña. Pero lo que resulta especialmente intrigante es que, desde tiempos antiguos, las personas venían aquí no solo para admirar este fenómeno natural, sino también para sumergirse en las aguas curativas, a las que se atribuían propiedades místicas para curar múltiples enfermedades. Los romanos antiguos, que sentían la energía del lugar, fundaron aquí la ciudad de Hierápolis, convirtiendo Pamukkale en un balneario para la élite y los emperadores. Pero ¿por qué exactamente aquí la naturaleza creó este paisaje único? ¿Qué fuerzas geológicas deberían haber convergido en un solo punto para dar lugar a este milagro blanco? Se pueden observar conexiones místicas similares en otro rincón misterioso de nuestro planeta, el lago Natron en Tanzania, cuyas aguas guardan secretos capaces de asombrar incluso al investigador más escéptico. Este lago siniestro, extendido en la gran valle del Rift, posee una capacidad verdaderamente demoníaca, convierte en piedra a cualquier ser que tenga la desgracia de sumergirse en sus aguas mortales. Pero ¿cómo pudo la naturaleza crear un lago tan espeluznante? El secreto reside en una increíble alcalinidad. El nivel de pH alcanza 10,5 décimas, lo que hace que el agua del Natron sea más alcalina que una solución de jabón. La temperatura de este caldero natural a menudo supera los 60 grados Celsius. El lago parece respirar, latir, vivir su propia vida, recordando un gigantesco reactor químico al aire libre. Lo que más fascina es la superficie de un rojo sangre del Natron. Parece que el mismísimo infierno se refleja en estas aguas. Este tono siniestro lo crean microorganismos y cianobacterias especiales que han evolucionado para prosperar en un lugar donde la vida normal es impensable. No solo sobreviven, convierten un entorno mortal en su hogar, desafiando nuestra comprensión de los límites de la vida. Pero la mayor incógnita del Natron es por qué millones de flamencos han elegido este lago infernal como lugar de anidación.
Estas aves elegantes construyen sus nidos en pequeños islotes en medio del infierno alcalino, como si hubieran firmado algún pacto misterioso con el lago. Han convertido el peligro mortal en su protección, los depredadores no pueden llegar a sus colonias a través del agua abrasadora y tóxica. Pero ¿cómo han aprendido los flamencos a utilizar este lago, cuando todos los demás animales lo evitan? ¿Qué antiguo conocimiento los guía cada año hacia este lugar, como si siguieran invisibles senderos? En otro continente, en el corazón de las tierras áridas de Arizona, se encuentra uno de los más misteriosos pasajes naturales del mundo, el Cañón de las Antílopes. Este angosto desfiladero de arenisca, donde los rayos del sol, al filtrarse a través de estrechas rendijas en la parte superior del cañón, crean un espectáculo verdaderamente mágico. Flujos de luz, como oro líquido, descienden por las curvas paredes, formando patrones y reflejos fantásticos. ¿De dónde provienen estas formas suaves, casi líquidas? Durante siglos, milenios y millones de años, el agua y el viento tallaron pacientemente este palacio subterráneo, transformando la arenisca en estructuras onduladas que recuerdan olas petrificadas del océano o pliegues de tela de seda. Cada curva de las paredes, cada línea y sombra, todo es resultado de un lento baile de las fuerzas de la naturaleza, que crearon un espacio donde el tiempo parece detenerse. No es de extrañar que el Cañón de las Antílopes sea uno de los lugares más fotografiados del planeta. Sus paredes onduladas, bajo la luz cambiante del sol del desierto, se convierten en lienzos vivos donde cada hora da lugar a una nueva pintura, un nuevo matiz, un nuevo juego de luz y sombra. Algunos investigadores afirman que en ciertos días del año, cuando los rayos del sol caen bajo un ángulo particular, en las paredes del cañón se pueden ver antiguos símbolos y signos, como mensajes cifrados de civilizaciones desaparecidas hace tiempo. Pero ¿quién pudo dejar estos signos en un lugar que durante milenios fue inaccesible para el hombre? Porque la naturaleza creó aquí una obra maestra de luz, color y forma tan perfecta. No menos misteriosos y enigmáticos son los túneles de Champa en el corazón de Vietnam, un verdadero laberinto de rutas acuáticas, donde el río, como un ser vivo, se retuerce entre majestuosas montañas de caliza que se elevan hacia el cielo durante cientos de metros. Aquí cada giro revela una nueva página del antiguo libro de la naturaleza. Pequeñas embarcaciones de madera, manejadas por los locales, se deslizan sobre la superficie espejada del agua, penetrando en decenas de túneles naturales, bajo techos bajos y a través de amplias cavernas, donde el único sonido es el goteo del agua que cae de estalactitas de miles de años. ¿Qué sentían los primeros humanos al adentrarse en estos pasajes subterráneos? ¿Qué secretos guardan estos silenciosos guardianes de piedra del tiempo? Este paisaje único se ha formado a lo largo de millones de años. El agua paciente se ha abierto paso en la caliza maleable, creando formas caprichosas que hoy se presentan ante nosotros como uno de los lugares más pintorescos y enigmáticos de toda Sudeste de Asia. Es interesante que esta antigua tierra, que guarda rastros de civilizaciones desaparecidas, haya ganado fama mundial gracias al arte contemporáneo. Los directores de la película, King Kong, la isla del cráneo, vieron en los paisajes brumosos de Tranán un mundo primigenio, perdido en el tiempo y el espacio, donde entre las rocas verticales y las aguas esmeralda podrían habitar criaturas de leyendas y mitos. Pero ¿y si estos lugares realmente guardan secretos que aún estamos a punto de descubrir? El monte Bromo en Indonesia revela sus misterios ante los ojos de los valientes que se atreven a acercarse a su boca humeante. Este volcán activo, como un portal a otra dimensión, se alza en medio de la gran caldera de Tengger, una vasta planicie sin vida, de color gris ceniza, tan desolada que parece estar en la superficie de la Luna o un planeta lejano. Los habitantes locales llaman a esta región Mar de Arena, 30 kilómetros de ceniza volcánica, de donde emergen 5 conos volcánicos, como guardianes gigantes. El propio Bromo, siniestro y majestuoso, con un cráter de 800 metros de ancho, continuamente expulsando nubes de humo blanco que se mezclan con la niebla matutina. Para el pueblo Tengger,
Este volcán no es solo una formación geológica, sino un lugar sagrado donde reside el dios Brahma. Anualmente se celebra aquí una ceremonia misteriosa llamada Kasada, en la que los habitantes lanzan ofrendas al cráter, frutas, verduras, flores e incluso animales, para apaciguar al dios volcánico. ¿Qué hace que la gente adore a este gigante humeante? ¿Qué antiguos conocimientos se ocultan en este ritual? Los científicos hablan de placas tectónicas y cámaras magmáticas, pero pueden explicar la sensación inexplicable de la presencia de algo sobrenatural que invade a cada uno que se asoma al borde del cráter y mira en esta abismal cima de fuego. En el corazón de Europa se alza un coloso majestuoso, como un centinela de tiempos antiguos, la montaña Matterhorn, cuya casi perfecta forma piramidal desafía todas las leyes de la geología. Esta misteriosa cima, que alcanza los 4.478 metros sobre el nivel del mar, parece haber sido creada no por fuerzas ciegas de la naturaleza, sino por las manos de gigantes desconocidos que intentaban construir una escalera hacia el cielo. Sus 4 lados están orientados prácticamente hacia los puntos cardinales. ¿Puede ser esto solo una coincidencia? Los habitantes locales han contado durante siglos leyendas sobre cuevas secretas dentro de la montaña, donde habitan los espíritus de las alturas alpinas. La enigmática simetría del Matterhorn es tan perfecta que inspiró a los creadores del famoso chocolate suizo Toblerone, transformando el perfil de la montaña en un símbolo fácilmente reconocible en todo el mundo. Algunos investigadores incluso proponen que la forma inusual de la cima es resultado de la acción de antiguos glaciares que actuaron con una precisión asombrosa, mientras que otros señalan posibles anomalías tectónicas en esta región. Los alpinistas que han conquistado esta cima hablan de una sensación extraña. Parece que la montaña los observa, analiza cada uno de sus pasos. ¿Qué es esto? ¿Solo una ilusión de la imaginación o el Matterhorn realmente guarda algún antiguo secreto, inaccesible para la ciencia moderna? Y aquí tienes otro lugar donde la naturaleza crea verdaderas obras de arte misteriosas, el lago Abraham en Canadá. Este lago artificial, creado por el hombre en 1972, se ha convertido en uno de los lugares más enigmáticos y visualmente impactantes de nuestro planeta. Pero, ¿qué lo hace verdaderamente único? Cada invierno, cuando la temperatura baja por debajo de cero, bajo la superficie de hielo cristalino del lago ocurre algo asombroso. Miles de burbujas blancas de metano se congelan en la masa de hielo, formando estructuras caprichosas que recuerdan otros mundos o, como a menudo se les llama, cielos de hielo. Estas cámaras de aire congeladas crean la ilusión de que estás mirando no hacia abajo, sino hacia las infinitas profundidades del espacio. Pero, ¿de dónde proviene este gas? Los científicos explican que en el fondo del lago se descompone continuamente material orgánico, plantas, restos de animales traídos por los ríos. Durante la descomposición se libera metano, que asciende a la superficie, pero cuando el lago se congela, las burbujas de gas quedan atrapadas en la trampa de hielo, creando estas fascinantes imágenes. Capa tras capa, a medida que el hielo se hace más grueso, nuevas burbujas se congelan a diferentes profundidades, formando composiciones tridimensionales de una belleza increíble. No es de extrañar que el lago Abraham se haya convertido en una verdadera meca para fotógrafos y buscadores de fenómenos extraordinarios de todo el mundo. En días especialmente fríos y soleados, cuando el hielo azul brilla ante el fondo de majestuosas montañas nevadas de las montañas rocosas, parece que estás en algún lugar lejano del universo, no en la Tierra. Pero lo más intrigante es que cada año los patrones nunca se repiten, como si la naturaleza jugara con nosotros, creando nuevas y nuevas composiciones. ¿Qué más guarda esta belleza congelada, además del metano? ¿Qué otros misterios pueden estar encerrados en estos cristales de hielo? Los viajeros experimentan una sensación similar al contemplar por primera vez las majestuosas torres de granito de Torres del Paine en Chile, que se elevan sobre los lagos Esmeralda como gigantescas guardianas de un mundo olvidado.
Estas colosales moles, que alcanzan alturas superiores a los 2700 metros, parecen haber sido creadas no por las fuerzas de la naturaleza, sino por las manos de titanes desconocidos. Sus perfectas siluetas, dirigidas hacia el cielo, hacen reflexionar: ¿podría la naturaleza haber creado formas tan perfectas por sí sola? Los indígenas del pueblo Teuche creían que las torres eran guerreros petrificados, castigados por los dioses por su desobediencia. Es asombroso, pero los geólogos aún discuten sobre la edad exacta de estas formaciones. Unos afirman que tienen unos 12 millones de años, mientras que otros insisten en que tienen unos 20 millones. Los glaciares que descienden por las laderas de las montañas guardan en sus profundidades burbujas de aire who is counted in thousands of years, true capsules of time contained the atmosphere of long gone epochs, que se oculta bajo estas capas de glaciares. ¿Qué pruebas de civilizaciones antiguas o cataclismos naturales podrían estar enterradas bajo el espeso manto de hielo? Cuando uno se encuentra en la orilla de uno de los lagos turquesa del parque y mira las torres de granito reflejadas en sus aguas, no puede evitar sentir la presencia de algo más que un simple fenómeno geológico. Aquí pulsa la energía de la Tierra, incomprensible para el hombre moderno. Este paradigma de belleza y peligro se manifiesta en ningún otro lugar tan claramente como en la misteriosa isla de Tanna en el archipiélago de Vanuatu, donde se alza el enigmático monte Yasur, un volcán whose corazón ardiente ha latido sin interrupción durante 800 años. ¿Qué hace que esta antigua montaña continúe expulsando ríos de lava incandescente día tras día, año tras año, siglo tras siglo? A diferencia de la mayoría de sus hermanos, Yasur ofrece una rara oportunidad de asomarse al abismo del núcleo terrestre, estando a solo unos pocos metros del borde del cráter, desde donde cada pocos minutos brotan géiseres de fuego que se elevan hacia el cielo. Los habitantes locales le llamaron Tanna, que significa tierra, pero para los navegantes de muchas generaciones ha sido conocido como el Faro del Pacífico. Su llama pulsante, visible a decenas de kilómetros en la oscuridad de la noche, ha servido de guía para los barcos mucho antes de la aparición de los sistemas de navegación modernos. Pero el monte Yasur no es solo un fenómeno geológico, sino un lugar sagrado donde, según la creencia del pueblo Kastom, habita un poderoso espíritu llamado Yasur, capaz de comunicarse con los humanos a través del estruendo de las erupciones y el baile de la lava. Los chamanes del pueblo afirman que pueden interpretar estos mensajes, predecir el futuro y recibir consejos de sus antepasados. Algunos antropólogos creen que este culto ha existido durante miles de años, pero como los antiguos habitantes de la isla descubrieron la existencia del volcán Si, según los datos geológicos, apareció relativamente recientemente. O perhaps their beliefs shape the very nature of this place, creating a unique energetic bond between humans and the elements. Y aquí tienes otra maravillosa enigmática de la naturaleza que nos deja sin aliento en un reverente asombro: el lago Peito, situado en el corazón de las montañas rocosas canadienses. Este misterioso espejo de agua, oculto entre las majestuosas cimas del Parque Nacional Banff, parece un valioso joya caída de los dioses antiguos. Una inexplicable jugada de las fuerzas naturales ha creado aquí un cuerpo de agua, cuya silueta desde el aire se asemeja de manera asombrosa a la cabeza de un lobo. Un promontorio que se adentra en el agua forma el hocico, mientras que las curvas de las orillas representan las orejas del depredador. ¿Es esto una casualidad o un antiguo mensaje cifrado en el paisaje? Pero aún más enigmático es el color sobrenaturalmente esmeralda del agua del lago, tan vibrante y saturado que parece irreal, como si alguien hubiera vertido un elixir mágico en estas aguas. Este tono no es constante, pulsa, se transforma, cambia su intensidad dependiendo de la estación, desde un azul transparente hasta un verde esmeralda profundo. Los científicos afirman que la explicación de este fenómeno se encuentra en las más pequeñas partículas de roca, conocidas como polvo de piedra, que los glaciares derretidos traen al lago. Estas diminutas partículas, suspendidas en el agua, refractan la luz solar de manera especial, creando este hipnótico color. Pero, podemos estar seguros de que no hay nada sobrenatural en esto. La plataforma de observación situada en una colina sobre el lago ofrece una de las vistas más cautivadoras de toda Canadá. El panorama que se abre desde aquí es tan perfecto en su composición que parece especialmente diseñado para la percepción humana.
Este lugar adquiere un aire especialmente misterioso al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tocan las cimas de las montañas y se reflejan en el agua absolutamente tranquila, creando un efecto de espejo tan puro que la frontera entre el cielo y la tierra, entre la realidad y el reflejo, se desdibuja, sumergiendo al observador en un estado cercano al trance. ¿Qué quiso decirnos la naturaleza al crear un lugar tan perfecto? ¿Qué secretos guardan estas aguas que cambian de color como un ser vivo que cambia de humor? Uno de los fenómenos naturales más enigmáticos es el canto de las dunas de Kazajistán, cuyo misterioso sonido se extiende por los desiertos, haciendo que los viajeros se detengan en un respetuoso asombro. En la región de Akkun-Kalgan y el Parque Nacional Altin-Emel, grandes dunas de hasta 150 metros de altura comienzan a emitir profundos y vibrátiles sonidos bajo ciertas condiciones, recordando tanto el majestuoso sonido de un órgano en una catedral antigua como el bajo rugido de un avión de reacción en el cielo. ¿Qué hace que estos gigantescos montículos de arena canten su canción etérea? Los científicos creen que la causa se encuentra en el movimiento especial de millones de granos de arena que se rozan entre sí en condiciones de sequía y humedad relativa. Cada grano, como un pequeño instrumento musical, contribuye con su nota a esta orquesta natural, creando ondas sonoras que resuenan en la masa de la duna. Sin embargo, las leyendas locales cuentan otra historia. Se dice que debajo de las dunas están enterrados antiguos guerreros whose souls no han encontrado paz y ahora llaman desde su prisión de arena. Algunos investigadores han notado una peculiaridad: si se altera la estructura de la superficie de la duna, el canto cesa durante varios años, como si la arena se ofendiera por la intervención humana. ¿Por qué este raro fenómeno acústico solo se observa en unos pocos lugares del planeta? ¿Qué otros secretos guardan estos monumentos naturales que existen en la frontera entre la ciencia y lo místico? Volvamos a otro lugar misterioso donde el tiempo parece detenido en las olas de arena, el desierto antiguo de Namib, extendido a lo largo de la costa atlántica de Namibia. No es simplemente un desierto, es un testigo vivo de la historia geológica de nuestro planeta, que ha existido al menos durante 55 millones de años. Imagina, cuando los primeros primates apenas comenzaban su evolución, estas arenas ya susurraban sus secretos al viento. Las majestuosas dunas rojas, que alcanzan una altura de 300 metros, parecen olas petrificadas de un antiguo océano de fuego, cambian sus contornos bajo la acción del viento, pero el desierto mismo permanece inmutable. Lo que especialmente asombra a los investigadores, cómo se ha formado un ecosistema único con plantas y animales, que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra, en condiciones tan duras, donde la cantidad anual de precipitaciones no supera los 10 milímetros. Los habitantes locales llaman al Namib el lugar de donde no se regresa, y en este nombre se oculta un profundo significado. El desierto guarda sus secretos, permitiendo solo rozarlos, pero nunca revelando completamente su esencia. Los arqueólogos han encontrado aquí pinturas rupestres de más de 2000 años de antigüedad. ¿Quiénes eran esas personas que se atrevieron a vivir en el borde de un mar de arena sin vida? ¿Qué conocimientos les ayudaban a sobrevivir en un lugar donde un ser humano moderno sin equipo especial está condenado a morir?